La exposición que vamos a desarrollar hoy está vinculada a las antiguas poblaciones que habitaron la provincia de Mendoza, con referencia a los huarpes fundamentalmente y a las poblaciones que incluso son más antiguas, aquellas que empezaron a utilizar la cerámica entre su tecnología y que se interpretan como antecesora de los huarpes o las comunidades huarpes más antiguas, para pasar luego a comentar aspectos referidos a la etnia y su situación cultural en el contexto postcolonial. La charla se va a centrar fundamentalmente en los resultados que han tenido las investigaciones arqueológicas, esto es la evidencia material con las cuales se llevan adelante las reconstrucciones de la forma de vida de estas antiguas poblaciones, pero complementada sobre todo para el periodo postconquista con información documental. Esto se conoce como estudios etnohistóricos. Entonces, a partir de estas dos líneas de evidencia, y vamos a comentarle al público, tratando de ser lo más didácticamente posible, vamos a tratar de acercarnos a esta historia con la esperanza de que entre el público haya personas de la comunidad originaria huarpe y podamos intercambiar ideas y pareceres. Junto con Cristina vamos a trabajar sobre algunos aspectos de la arqueología y la historia de los huarpes. Estas charlas se dan en un contexto donde hemos trabajado con los espacios patrimoniales como el Museo Moyano y el Museo Alonso en la reivindicación de estos aspectos culturales de la provincia, como es el que se relaciona a los huarpes. Y afortunadamente hemos tenido la participación activa, protagónica diría yo, de las comunidades actuales. Esto de las comunidades originarias huarpes actuales. Esto para nosotros era un elemento clave, porque nos empieza a sacar de esta línea de argumentación de que los huarpes son parte de un pasado que reside en nosotros a través de la memoria, que es algo que es verdad, eso no es mentira, pasa. Los huarpes residen en la sociedad mendocina a través de la memoria, y esa memoria funciona en el recuerdo, funciona en los papeles de aquellos que escribieron algo, tanto huarpes como los que conocieron a los huarpes y escribieron sobre ello, y fundamentalmente, digo fundamentalmente no porque sea lo más importante, sino porque lo que a mí me compete, los materiales que usaron los huarpes como parte de su quehacer cotidiano, de su vida. La vida social depende en gran medida de cómo nos relacionamos con y a través de los objetos. Los objetos tienen una vida social y los arqueólogos nos encargamos de estudiarlo para tratar de entender cómo vivían las personas en relación a esos objetos, generalmente en el pasado, pero debo decirles que hay arqueólogos que actualmente también se encargan de estudiar cómo vivimos a través de las relaciones que se dan en esos objetos las sociedades actuales. En este caso entonces, de lo que les voy a hablar yo es de las características culturales de los huarpes antes y durante la conquista, a través de dos líneas de evidencia, que es el registro arqueológico y el registro etnohistórico. Estos, registros, estos enfoques arqueológicos y etnohistóricos dependen justamente de la característica de la fuente del registro con los cuales vamos a llevar adelante la investigación. Esos registros dependen en cierta medida, tienen un vínculo directo con el campo disciplinar desde el cual se lleva adelante el estudio. La historia lo hará a través de documentos, la arqueología lo hará a través de los restos materiales, fundamentalmente también a través de la bioantropología, que es el estudio de los cuerpos de las personas, que, lamentablemente todos morimos y nos vamos desintegrando a través del tiempo y lo que mayormente permanece de nosotros son los huesos. El estudio de esos huesos es un campo del que se ocupa la bioantropología, un nombre muy interesante, es el estudio de la vida de esos cuerpos, a través de los cuales podemos saber, en primer lugar, si eran adultos, jóvenes o niños, si eran hombres o mujeres, y a partir de eso conocer, por ejemplo, qué características tuvo su alimentación. A través de análisis químicos se puede saber si tuvo una alimentación más bien centrada, por ejemplo, en maíz, que en carne, en pescado, e incluso a través de análisis químicos podemos saber a dónde radicó su vida, gran parte de su vida esa persona. A través de análisis de estroncio
que es un contenido que existe en la naturaleza mineral y que se incorpora al cuerpo a través de la alimentación, es un proceso químico muy complejo que evidentemente, y sabrán que yo como arqueólogo no lo entiendo en profundidad, sé usarlo como herramienta, pero que ayuda a como el estroncio se distribuye con una marca muy clara en el territorio, se hacen estudios del consumo de la alimentación que tienen los roedores, que son muy territoriales. Las diferencias en la incorporación de estroncio que llevan adelante esos roedores dan marcas territoriales. Cuando nosotros después analizamos los cuerpos humanos y observamos las marcas de estroncio que dan químicamente esos cuerpos, podemos determinar si vivieron mayormente en el sector del este provincial, o si vivieron en el sector de valle, o si vivieron ya en el sector de precordillera tirando hacia el Valle de Uspallata y Cordillera, por ejemplo. Son las 3 marcas de estroncio que están estudiando los arqueólogos, y a través del análisis bioantropológico, sabiendo si eran hombres o mujeres y dónde habían vivido gran parte de su vida estas personas a través del tiempo, evidentemente vamos a poder entender cómo se movilizaban. Es decir, estamos accediendo a aspectos inmateriales de la vida de las personas a través del registro material, y ni qué decir de lo que aporta la arqueología histórica como ese campo que se ocupa de hacer dialogar la documentación escrita, en este caso, en el caso de los huarpes, lo que escribieron los españoles acerca de los huarpes, dado que no tenían un sistema de registro escrito de su historia, pero se la contaban a los españoles, y ellos, evidentemente, con algún matiz y algún prejuicio europeo, escribieron esa historia, tomando lo que les interesaba y descartando lo que no les interesaba. Entonces la arqueología histórica lee los documentos desde ahí, pero lo articula con esto que les contaba recién, la vida social expresada a través de los artefactos, de los objetos. Entonces, digo, hay un hecho muy relevante y básico. Cuando se entregaban tierras, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo se puede precisar esto. Cuando los conquistadores llegaban, por disposiciones reales, no se podía ocupar la tierra que estaba ocupada por los pueblos originarios, por los indios, por los nativos. Era una legislación desde la monarquía, que estaba un poco lejos, estaba al otro lado del Atlántico, etc. Entonces, digo, la legislación decía eso. Ahora, cuando nosotros hacemos una excavación en el área fundacional, lo primero que encontramos son restos de ocupaciones que existían ahí, de poblaciones originarias cuando llegaron los españoles. Es decir, existieron interacciones. Si fueron pacíficas, si fueron más tensas o incluso violentas, es algo que nos vamos a ocupar de estudiar a través del resto de la información que estas disciplinas ofrecen, y entre ellas también la historia ambiental. Esta nos permite conocer a través de esos mismos relatos documentales y en articulación con toda la información arqueológica que pueda aportar datos del ambiente, cuál fue el proceso que experimentó de cambios menores o transformaciones mayores que se experimentaron en el ambiente local. En este caso en el caso de Mendoza tenemos un antecedente enorme que fue María Rosario Prieto, que fue un referente mundial, justamente ella, en el desarrollo de este campo disciplinar y estudiando justamente la situación de Mendoza, cómo había cambiado el caudal del río Mendoza a través de los siglos, si habían existido más o menos nevadas en distintos periodos. Fue un aporte enorme que hizo, no solo por la información que brindó para entender el contexto ambiental donde se desarrollaron las poblaciones huarpes, sino que sirvió de referente mundial para que en otros lugares se llevaran adelante estudios bajo las metodologías que ella fue implementando. Dentro de eso, entonces, ¿qué fuentes son las que contamos para, desde el punto de vista histórico, a través de los documentos, poder conocer el pasado? Bueno, ustedes van a leer en muchos trabajos que se usan mucho las crónicas. Las de Jerónimo de Vivar es una crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile. Miren el tipo, ¿no? Es verdadera, lo que yo digo, importante eso. Pero digo, tenemos una serie de documentos que por un lado son estas crónicas, que evidentemente tenían un objetivo de dar a conocer qué estaba pasando con una finalidad de escribir una historia. Tenemos documentos administrativos como las actas capitulares del Cabildo, donde suelen ser los documentos un poco más aburridos, pero con muchísima información en la medida que allí se da cuenta de los procesos legales y conflictos que existían en la sociedad colonial, donde aparecen a veces mencionados los huarpes, evidentemente. Las visitas, que eran aquellos documentos a través de los cuales se hacía un control de cómo se estaban administrando las colonias, son muy significativas las que analizó John Murra en la zona andina y que permitió explicar
permitió explicar cuál era la dinámica de interacción económica entre las poblaciones de los Andes centrales y el medio ambiente. Y habló de un control vertical de un máximo de piso ecológico, donde descubrió que las poblaciones tenían relaciones de parentesco y el territorio lo habitaban en distintos niveles altitudinales, poniendo en común no el intercambio a través de una moneda, no el intercambio siquiera, un poco sí, a través del trueque, pero fundamentalmente se descubrió que el intercambio que se realizaba era fundamentalmente de energía, a través del principio de la justicia redistributiva, que dice básicamente y en general: yo voy a hacer para ti lo que sé que después vos vas a hacer para mí. Los testamentos y cartas, que son más bien documentación de carácter personal y privada, y también las doctrinas y catecismos, que en este caso, hay que decirlo, han sido valiosísimas, porque allí se han desarrollado traducciones, en el caso de Mendoza, de la lengua que hablaban los huarpes de San Juan y Mendoza, el alentiac en el caso de San Juan y el milcayac en el caso de Mendoza, y están traducidos los catecismos, y esto era fundamental para que los sacerdotes pudieran llevar adelante su proceso de evangelización. Entonces estaban como diccionarios bilingües apareciendo todos los conceptos y términos que usaban en estas lenguas las comunidades originarias y que ellos trasladaban al español, evidentemente sesgado, con algunos problemas ya a la hora de analizar gramaticalmente cómo se organizaba esa lengua, etc. Y ni qué decir los límites que tiene al tratarse de un diccionario y no una lengua que esté vigente en ese momento, que esté vigente como pasó después a lo largo de los años que se fue perdiendo, pero que estos diccionarios permitieron mantener en cierta medida en el conocimiento. Los pueblos originarios de Cuyo, entonces, entre las fuentes arqueológicas, lo que tenemos son los sitios, áreas y territorios, es decir, no solo el lugar donde habitaron, sino los posibles poblados que ellos construyeron, e incluso los territorios que más allá de estos poblados o sitios de ocupación explotaron aprovechando los recursos que existían. Los sitios pueden ser funerarios, por ejemplo, enterratorios. El más destacado es el de Biluco, que se llevó adelante a partir de investigaciones que se encararon fundamentalmente desde este museo, a principios del siglo XX. Aguamarga, Capis, es decir, gran parte de los principales cementerios que se han descubierto en relación al pasado huarpe se encuentran en lo que es el sector centro de la provincia de Mendoza. Tenemos sitios que expresan evidencias de la vida doméstica, como lo que hemos encontrado en el área fundacional, fundamentalmente, que era el Valle de Huentote, el Valle de Cuyo, pero también hay sitios en sectores de precordillera, donde se aprovechaban aquellos lugares estratégicos que hubiera agua y abrigo, habida cuenta del frío y las condiciones climáticas un poco más extremas que en el Piedemonte, y que en la precordillera abundan como cuevas o abrigos y donde desarrollaban algún tipo de ocupación. La planicie, donde se caracteriza por estos mantos de arena, estos médanos que eran ocupados, y los valles como el de Uspallata y Potrerillos, que eran lugares, ecosistemas cerrados, con buena disponibilidad de agua, buena tierra, y que realmente han demostrado, sobre todo el de Uspallata, haber sido seleccionados como verdaderos nichos ecológicos de gran importancia en la ocupación de las comunidades. Dentro de estos sitios arqueológicos que encontramos, encontramos restos líticos, restos de piedra, rocas con las cuales confeccionaban sus artefactos. Encontramos restos arqueobotánicos, estos restos de los vegetales que usaron, por ejemplo, para prender un fuego. Encontramos los carbones. Esos carbones pueden ser sometidos a análisis antracológicos. Es un análisis que permite conocer a través de la observación microscópica la característica de la madera que fue utilizada. Y es más, en algunos casos acá, hay especialistas en este tema, se puede llegar a ver el anillo de crecimiento y poder establecer la cantidad de años que tenía esa planta cuando fue cortada. Es decir, se pueden conocer aspectos ya de un detalle bastante significativo, bastante minucioso. Y por otro lado, las semillas de las plantas, o bien que recolectaron o que cultivaron, poniéndonos de cara al análisis ya de una sociedad que cambió en el tiempo y que pasó de la recolección de los frutos que crecían de modo natural y silvestre a la domesticación y el cuidado de las plantas. Los restos arqueológicos son aquellos de animales que fueron parte de la vida de estas comunidades. Cuando digo parte de la vida, pueden haber formado parte tanto de la alimentación como del mascotismo, por ejemplo.
a través del análisis arqueológico se puede llegar a conocer este tipo de aspecto que cumplió en la vida cultural de las personas la fauna, y los estudios bioantropológicos a los que me refería anteriormente. Bueno, esto simplemente para que ustedes vean, desde el año 1900 se empiezan a registrar estudios arqueológicos, y estos se pueden llevar adelante a partir fundamentalmente de un enfoque que considere más las características culturales en sí mismas o de las características de la relación que tuvo la cultura con la naturaleza. Y tenemos un gran puñado de arqueólogos que hemos trabajado, ahora hay más, pero que ha ido corriéndose hacia tratar de comprender a la cultura como un fenómeno que está imbricado, está consustanciado y es parte de la naturaleza y no aislado. Entonces son los enfoques que se han conocido como ecológicos culturales y que actualmente están dando una vuelta ahora y se están volviendo a acercar y volviendo a mirar desde el punto de vista cultural. Bueno, ¿quiénes eran los huarpes? Los huarpes sabemos que se designaban a sí mismos como tales, a los nativos, se designaban a sí mismos los nativos que vivían aquí en la provincia de Cuyo, y se presentaron así ante los españoles. Por eso ellos hacen referencia a la ocupación y la delimitación territorial del Valle de Cuyo a aquellas personas que se decían habitantes de este mismo sector. Esta definición estuvo dada sobre todo por estudios que se desarrollaron a partir de, como mostraba recién, inicios del siglo XX, y empezó a generar dos controversias. Por un lado, la información que provenía de los documentos y los estudios de la distribución de las características lingüísticas del habla en relación a otras poblaciones originarias del resto del territorio argentino, y por otro lado los restos arqueológicos que en el caso de los análisis que se llevan adelante fundamentalmente a través de la cerámica tratan de establecer los atributos que hacen que un objeto sea de una manera diferente, específica y en todo caso pasible de ser diferenciado de otro. Entonces, a partir de esa diferenciación, de esos enfoques, empezaron controversias sobre si los huarpes, por ejemplo, habían tenido una extensión hasta San Luis o no, qué vínculos tenían con el mundo andino, en fin, una serie de controversias, de discusiones que tenían como objetivo tratar de establecer los límites geográficos de su dispersión. Lo que sí puede decirse que hacia la década del 50 ya estaba definido en términos aproximados la distribución de esta etnia, que fundamentalmente se definía por los límites, con los diaguitas al norte, los comechingones y los pampas al este, los puelches de Cuyo al sur, y sobre todo después en el siglo XVIII los pehuenches, araucanizados también en esa misma zona. ¿Sí? Ahí tenemos unos planos históricos, unos mapas, donde se va definiendo la distribución y se puede observar en la zona de San Juan la definición de la lengua alentiac, donde más tardíamente después se va a definir para Mendoza la milcayac. Y la determinación del río Blanco Háchal en el norte como el límite de la dispersión de la cultura huarpe, por lo menos hasta el momento de contacto hispano-indígena, y el río Diamante en el centro sur de Mendoza como el límite sur, con la cordillera del oeste como límite, y el río Desaguadero para algunos como límite oriental, y para algunos entrando ya a lo que es el sector de San Luis, el centro oeste de San Luis, con lo que definió Canal Frau como los huarpes puntanos, que en los últimos años fue, digamos, sobre todo a partir de la década del 70, fue dejando de tener vigencia como hipótesis que hubiera existido un grupo de huarpes puntanos, pero en este momento se está revisando y volviendo a considerar como pasible de que esto haya sido así, que haya existido este grupo en el sector oriental. Ahí tenemos entonces mapa de distribución con los límites que tenían las comunidades prehispánicas y el territorio de los huarpes que definió ya Canal Frau en la década del 40-50. La ubicación geográfica, ya la dije, las lenguas, los dialectos alentiac y milcayac, y empezaron a existir también algunas observaciones en relación al nivel de desarrollo cultural. En ese momento el evolucionismo que imperaba en la ciencia trataba de entender
las culturas dentro de un esquema de desarrollo evolutivo en el cual habían sociedades con más o menos desarrollo, y el gran interés de los investigadores, una vez definida la etnia y una vez definidas las características culturales, era establecer en qué estado de desarrollo social se habrían encontrado los huarpes en el momento sobre todo de la conquista, porque lo hacían a través del estudio fundamentalmente de documentación. Con el tiempo se empezaron a establecer mayores diferenciaciones en relación a lo que eran los territorios ocupados más allá de la etnia, y establecimiento de áreas geográficas de mayor amplitud que permitieran contrastar la existencia de estos grupos culturales por su diferencia con los vecinos de alguna manera. Así entonces surgieron definiciones para América que fueron dando lugar al establecimiento de áreas y subáreas. Entonces, esa definición histórica de Cuyo fue dando lugar a lo que se conoció como la definición en el área andina de distintas áreas, en la cual la que nos compete por la ocupación de los huarpes correspondía a un sector de los Andes meridionales, concretamente el centro oeste de Argentina. Hoy por hoy, cuando se habla desde el punto de vista arqueológico, lo que se define como el territorio que para muchos es Cuyo, y que en realidad involucra 3 provincias, en base a la construcción geopolítica del Estado-Nación, no correspondía al Cuyo estricto de los huarpes, y se realizó esta definición que es desde el punto de vista arqueológico, que sí correspondería ya más con los límites de la dispersión de la etnia huarpe, que es el centro-oeste argentino. Como puede ver, tiende a coincidir con el territorio de Cuyo, pero venía excluyendo, como les dije, a San Luis y la posibilidad de los huarpes puntanos, aunque hoy eso está en revisión, y realmente las reuniones arqueológicas que se realizan por el centro-oeste argentino incluyen también a sierras centrales y ya no se consideran áreas tan separadas en sí mismas, ¿sí? Bueno, voy a pasar esto porque hay mucho texto. Bueno, pero en todo este contexto, sobre todo a partir de la década del 60 y sobre todo en los 80, la arqueología fue experimentando una evolución en cuanto a la disponibilidad de tecnologías para definir con mayor precisión sus objetivos de estudio, y uno de ellos fue el desarrollo de la técnica de carbono 14. Entonces, a las primeras definiciones que Canal Frau hizo en la década del 50, donde veía que había materiales más antiguos que otros, se le pudo poner una cronología, se le pudo poner un tiempo. Entonces, a partir de eso empezaron a preguntarse los investigadores, en términos secuenciales, cómo había sido el proceso de ocupación, ya no tanto cómo se había distribuido en el territorio, a partir de esa confrontación de análisis documentales y de análisis arqueológicos, empezó a ser bastante prioritario entender cuál había sido la antigüedad de los grupos que se estaban estudiando a partir de esos registros materiales. Entonces, en estos análisis empezaron las búsquedas de aquellos sitios que tuvieran estratificación, es decir, que se pudieran excavar y pudieran ofrecer estas secuenciaciones. A partir de eso empezaron, por ejemplo, los estudios en la precordillera, y surgió uno de los sitios más importantes que hay para hablar de los antecedentes de la provincia de Mendoza, que se llama Agua de la Cueva, y se localiza en la margen occidental de lo que es Pampa de Canota, un ambiente de puna. Allí las investigaciones lideradas por Pablo Saqueno en su momento, luego trabajaron Alejandro García, Víctor Durán, Valeria Cortegoso, han seguido investigando. En este gran alero, un alero de prácticamente 50 metros de longitud, existen restos de ocupaciones enterradas a unos 2,5 metros que nos remontan a 12.000 años de antigüedad, 12.000 años antes del presente, es decir, aproximadamente unos 10.000, 11.000 años antes de Cristo. Esto nos pone en una posición de tener en la provincia las primeras ocupaciones del país, de las primeras ocupaciones. Y fundamentalmente se trataba de cazadores-recolectores. Estos cazadores-recolectores se basaban en ocupaciones que explotaban las materias primas líticas que existían en el entorno, y con ellas podían fabricar las herramientas y las armas para poder cazar fundamentalmente guanacos, que son la población animal que habita en ese sector. Las excavaciones arqueológicas en ese sentido, los principales restos que han aportado son de este tipo. Ahora bien, hay un proceso de ocupaciones que se observa bastante disminuido hacia lo que es el Holoceno medio. Esto es entre el año 8000 y el año 4000 aproximadamente, disminuyen mucho las ocupaciones y recién repunta la cantidad de sitios hacia el año 2000. Justamente
en un periodo en el que ya se había incorporado la agricultura, sobre todo a partir de hallazgos en San Juan, donde hace 3.500 años aparentemente se habrían registrado las primeras experiencias de cultivo, sobre todo en torno al uso de la quinoa. En Mendoza probablemente algunos investigadores sostienen que hacia el 1000 a.C., hace 3.000 años, podría haberse dado esta posibilidad del desarrollo de la incorporación de productos agrícolas, donde se destaca fundamentalmente la quinoa, el maíz y el zapallo, también el poroto posteriormente. En este contexto de hace aproximadamente 2000 años y entre los 2000 y 1500 años antes del presente, se va a desarrollar lo que los arqueólogos denominaron la cultura del agrelo. Siempre a partir del hallazgo en un sitio en el que se presentara de modo bien identificado un conjunto de cultura material, los arqueólogos tienden a llamarla tipológicamente con la denominación de ese sector a la cultura de Agrelo, porque apareció en la localidad de Agrelo. Cultura de Biluco es la que se detectó de modo aislado y con el sitio tipo en Biluco y por eso tiene esa denominación. Pero inicialmente la cultura de Agrelo fue definida por Canal Frau y lo interesante es que esta cultura se puede identificar a partir de algunos rasgos. Estos rasgos han ido creciendo a través del tiempo. En un primer momento se identificaban a través de una cerámica incisa que era datada entre los 1600, actualmente llevamos por 2000 años atrás, y los 600 años antes del presente. Esta cerámica es una cerámica gris, las vasijas son grandes y fundamentalmente se caracteriza por tener una decoración incisa. En la pasta fresca llevaban adelante guardas lineales, también se podía decorar con la uña, en fresco la pasta y posteriormente era sometida a cocción, y el aspecto que ofrecen estas piezas son estas decoraciones con guardas o con desplazamiento de la materia arcillosa que da una decoración y fundamentalmente se diferencia también por la tonalidad de su pasta. Es una pasta de color marrón o negruzca que en general está demostrando el manejo de una tecnología de cocción muy particular. Está demostrando el manejo de una tecnología en hornos con poco oxígeno. Se lograban altas temperaturas porque la cerámica está muy bien cocinada, pero con baja cantidad de oxígeno. Es una técnica bastante compleja de llevar adelante porque, digamos, mantener el calor que requiere la cocción de cerámica a las temperaturas ideales con poco oxígeno es todo un manejo tecnológico que evidentemente manejaron muy bien. Los sitios y las regiones donde han aparecido estos restos son fundamentalmente en el Valle de Potrerillos, en Uspallata también, en la planicie noreste de Mendoza y en el Valle de Mendoza, donde cada vez estamos llevando adelante mayor cantidad de hallazgos. En este periodo también se empezarían a registrar evidencia de la disponibilidad de productos metálicos, sobre todo latón de cobre. De todas maneras, todavía eso está por definirse si ya se manejaba, digamos, claramente esta tecnología o eran productos que se incorporaban de otros sectores. Ahí tenemos algunos ejemplos de los sitios. Los sitios agrelos se han caracterizado por tener muy buena integridad, fundamentalmente dado por las estructuras habitacionales que se conocen como casas pozo o semisubterráneas, y en la cual los arqueólogos lo que encontramos es la impronta. Ustedes dirán, miren qué bonito, excavaron para una pileta, hicimos para la pelopincho, pero no, lo que hacemos en estos sedimentos arcillosos, muy homogéneos, de tonalidad marrón, que aparecen, como se manifiestan los sitios arqueológicos, son verdaderos círculos carbonosos que pueden ir de 3,5 metros hasta 1 metro de diámetro y que en su interior contienen, como se ve ahí, por ejemplo, contienen cerámicas, manos de moler, allá se ve una, por ejemplo, ahí una mano de moler, una conana o fragmentos cerámicos. Esto lo hemos localizado, este tipo de construcción lo hemos localizado tanto en la planicie como en los valles de altura y también en el Valle de Mendoza, a distintas profundidades, dependiendo de los procesos de sedimentación, de depositación de sedimentos que existan. En el Valle de Potrerillos lo encontramos al costado del río a 30 centímetros de profundidad. En Tulumaya la encontramos corriendo 5 centímetros de arena. Y en la ciudad de Mendoza la encontramos a 4 metros de profundidad. Eso porque depende de la posición estratigráfica. Bueno, este es el gran sitio arqueológico al que hemos abocado nuestras investigaciones en los últimos años.
Y en este gran sitio arqueológico existe uno muy emblemático, que es el de Casa de Gobierno, que en términos arqueológicos para nosotros tiene una relevancia fundamental, porque en el contexto de la excavación para hacer el Memorial de la Bandera pudimos descubrir a 4 metros de profundidad restos de estas casas-pozo. En concreto encontramos 3 en lo que interpretamos como una posible aldea, donde habían además restos de hornos y materiales distribuidos en las superficies intercasas. Ahora vamos a ver unas imágenes. Ahí pueden ver la profundidad en relación a la Casa de Gobierno. Esa es la fachada de la Casa de Gobierno. Ahí. Y miren la profundidad. Acá estamos a 4 metros. Ahí no sé si alcanzan a distinguir el manchón negro en el contexto del sedimento muy homogéneo. Toda esta superficie se excavó. Y bueno, de ahí pudimos descubrir esto que nosotros denominamos rasgos, donde aparecían lo que conocemos como casas pozo. Incluso encontramos manchas de carbón que entendíamos que en este caso eran manchas carbonosas. Ni siquiera pudimos recuperar restos de carbón, que nosotros entendíamos que podían ser partes de esterillas o totoras quemadas, calcinadas, que habían quedado y habían dejado su impronta. Y hornillos. El modo de cocción, todavía no sabemos bien a qué lo orientaron estos hornillos, si era para cocer cerámica o para cocinar alimentos. Todavía no lo tenemos muy claro. Aparentemente era para cocinar alimentos. Consistía en excavar un pozo con una boca de aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro, y ese pozo podía tener hasta 40 centímetros de profundidad. En el interior se ahuecaba y se practicaban fuegos tan intensos que por el contenido arcilloso del sedimento natural terminaban quemándose y dando lugar a esto que se ve acá, que es como si fuera una cerámica mal cocinada, como que quedara como una maceta enterrada mal cocinada. El tema es que generalmente las encontramos con sedimento, no hay materiales. En Memorial de la Bandera tuvimos la suerte de encontrar algunas con algo de carbón y en otros casos con piedras adentro. Esto nosotros lo interpretamos como el vínculo del hornillo a la práctica culinaria de cocinar con piedras calientes, que aún se usa en sectores rurales de Chile, por ejemplo, ¿no? Y entre los materiales, bueno, este es otro límite que tiene la arqueología de Mendoza: gran fragmentariedad, no solo fragmentos, sino que además chiquito, y no solo fragmentado y chiquito, sino que además poco. Es decir, es un verdadero esfuerzo el que hacemos los arqueólogos para llevar adelante interpretaciones que nos permitan hablar tanto en estos casos. Pero, de todas maneras, esto que es pequeño, como decía un filósofo, lo pequeño es hermoso, y fíjense, hay huesos de ave, hay huesos de peces, tenemos restos de cerámica decorada, tenemos fragmentos de piedra utilizados para cortar, cuchillos líticos hechos a partir de golpes que generaban filos en las piedras, e incluso materias primas exóticas, como esta que se ve acá, que es una materia prima que probablemente sea con barbalita, una piedra muy fácil de pulir, que también tiene una localización muy concreta en el norte de Chile, que probablemente haya estado formando parte de un intercambio de productos y que en este caso se destinó a la fabricación de un gancho de propulsor. En esta época aparentemente usaban arcos y flechas en su tecnología como armas de caza, fundamentalmente, pero también tenían dardos. Los dardos tenían las puntas de proyectil más voluminosas y el ástil un poco más pesado. Y en este caso se colocaban sobre un brazo de madera que tenía en su extremo este gancho. Se enganchaba el dardo contra este gancho y luego, colocando ese palo sobre el brazo, se lograba una extensión del mismo al desarrollar el lanzamiento, teniendo una fuerza y una potencia más que fuerza de impacto que permitía penetrar la piel de un guanaco, que evidentemente es bastante duro. Ahí hemos resaltado para que se vea mejor. Ese es el círculo carbonoso que nosotros identificamos cuando vamos llevando adelante las excavaciones y donde nos aparecen estos materiales, que en el caso de la ciudad, como les digo, es muy profundo. Acá tenemos evidencias, después de excavado, de cómo tiene otra compactación, el muro lateral, las paredes laterales de ese mismo pozo que se ve allá, ya excavado, y se pueden observar cómo van apareciendo restos materiales. También lo que encontramos son restos de improntas de poste, evidentemente, además de la construcción de estos pozos, donde con ramadas
construían la techumbre, habían habían postes que sostenían alguna ramada o algún techo. En el caso de la Valle o del área fundacional tuvimos la fortuna, y sobre todo en la Valle, en Turumaya, tuvimos la fortuna para nosotros, no sé para el que vivía adentro, de que se haya incendiado esta habitación. Y pudimos descubrir que no eran de ramas solamente en ese caso, sino que eran ramas cubiertas con barro. Algo que ya Gambier planteó para San Juan en la década del 70, pero que no habíamos encontrado acá hasta el momento. Es decir, teníamos una construcción circular enterrada aproximadamente unos 30 centímetros del piso, con postes que sostenían ramas que eran cubiertas con barro. ¿Por qué decimos afortunadamente? Porque al quemarse el barro, se consolidó no tanto como una cerámica y quedaron como restos arqueológicos en los mismos pozos que nosotros excavamos. Nosotros encontramos estos barritos que tienen las improntas de las ramitas que se quemaron en el proceso y dejaron al barro con ese negativo de la rama. Bueno, ahí podemos ver otras imágenes. Siempre cuesta mucho que se alcance a ver en las imágenes lo que es tan lábil, es tan difícil de percibir esta diferencia de sedimento entre más negruzco y con algunas espículas de carbón del resto de la matriz, que suele ser un limo arcilloso bastante homogéneo en términos marrones, pero cuesta diferenciarlo realmente, y por ahí en la fotografía a veces no se ve. Ahí tienen los rasgos que les decía, que están vinculados a la combustión. En ese caso se nota más cómo está calcinado. De hecho, este rasgo está expuesto en el Museo del Área Fundacional. Nos llevamos un pozo al museo, es decir, tenemos expuesto un hueco. Lo que hicimos fue sacar el terrón de tierra, tomarlo por debajo, lo consolidamos y está en una vitrina puesto ahí para que en términos didácticos la gente pueda apreciar cómo eran estos hornillos indígenas. Algunos objetos, piedras que están vinculadas al proceso de trabajo con la madera. Hay rocas muy toscas, muy pesadas, con golpes sumarios que generaron filos que nosotros interpretamos como machacadores o hachas en algunos casos, y otras un poco más trabajadas que están formando ángulos que probablemente servían como cuchillos para destazar un animal o para trabajar con carne, etc. Y lo que pudo haber sido un objeto de madera, en este caso, que aparece totalmente carbonizado y disgregado, pero dentro de una forma que nos sugería una especie de mazo. Ahí tenemos otros hornos, en este caso fíjense, está colapsado, es decir, se ha derrumbado parte de la estructura hacia el interior, y miren el carbón que les digo, ahí se ve todo negro a nivel carbonoso. Lo que interpretamos fue que probablemente se trataba, ahí se alcanza a notar una diferencia en el sedimento. Todo esto son observaciones sedimentarias en general. Ahí vemos cómo excavamos, no lo excavamos en negativo, es decir, no sacamos la arcilla, sino que fuimos determinando la superficie arcillosa pura del sedimento, limo arcilloso con arena, lo despejamos un poco y nos quedó una masa de arcilla de aproximadamente 2,5 metros de diámetro, y que acá se puede ver en el perfil claramente. Empezamos a cortar y a seccionar y vimos que respondía a laminaciones de acumulación de agua también. Y hacia esa, hacia esa posible cisterna iban algunos rasgos que estaban colmatados de arena y con carbón, que nosotros interpretamos quizás como acequias. Igual es una interpretación absolutamente preliminar, pero en principio es un rasgo que no hemos encontrado en otras excavaciones y es lo que más se parece a una acequia de lo que hemos excavado en nuestra vida, ¿no? Así es como se manifestaban, y al ir excavándolo es como así se manifestaban cuando lo encontrábamos, y al ir vaciándolos quedaban con esta forma. Entonces aquí obtuvimos un pequeño plano de lo que nosotros hemos interpretado quizás como la aldea más antigua de Mendoza, que datamos en 2100 años antes del presente y correspondería a los primeros alfareros del territorio provincial. Lo interesante es que ese conjunto de rasgos que está a 4 metros de profundidad luego no presenta ningún tipo de ocupación humana hasta llegar a los 2 metros aproximadamente, donde encontramos
un hornillo ya de tapa huarpe que nos dio 300 años de antigüedad. Esto abrió interrogantes muy interesantes, porque en la ciudad, si bien donde excavamos generalmente encontramos restos coloniales y restos huarpes, hay un hiatus que puede llegar a tener entre 1 metro y 2 metros en lo que no hay material alguno para llegar luego a los 4 metros a este tipo de ocupaciones que les acabo de mostrar. Ese tipo de ocupaciones los encontró ya Rusconi, no los excavó con esta sistemática, estamos hablando de los años 30 y 40, y él mencionaba que a tal profundidad aparecieron cerámicas grises o carbones, pero sí ya los mencionaba. Y lo interesante es que en Casa de San Martín, en las excavaciones que terminamos en el año 2019, aparecieron nuevamente casas y estructuras de este tipo. Bueno, no voy a abundar en los detalles de esto, pero aparece gran cantidad de cerámica, astillas de hueso, cáscaras de huevo, en algunos casos termoalterados y en otros no. Un elemento muy interesante que apareció, bueno, esa es la cantidad de material según se trate de lítico, óseo, cerámico. Las características de los animales que aparecían consumidos en la medida que son huesos quemados o fracturados o con marcas. Ha sido interesante el hallazgo de restos de ave que habrían formado parte de la dieta, de un modo bastante significativo, sobre todo a través de los huevos de ñandú, eran muy consumidos, y peces. Los peces siempre abundan en este tipo de sitios, lo que nos muestra que dentro de la economía de las poblaciones originarias, la pesca en Mendoza tuvo un rol bastante preponderante. Allí hay una interpretación de los rasgos, qué función pudieron tener a partir de las características estructurales del registro y los hallazgos que hemos hecho. Entonces hemos visto que algunos son verdaderas casas semisubterráneas, hay otros que son espacios de fogón donde se practicaban fuego en lugares confinados, hay áreas de taller donde encontramos que se ha estado tallando piedra, había mayor acumulación de restos de talla lítica. Hay lugares donde se podría haber estado practicando el procesamiento de recursos vegetales a través de la molienda de granos, áreas de cocción de alimentos donde estaban los hornillos, e incluso un área vinculada con el depósito y el control de agua. Ahí tenemos algunos de los materiales que les decía con mayor visibilidad, manos de moler, probablemente vinculadas a la molienda de maíz. Se hicieron estudios de grano. Sí, acá apareció maíz, ¿no, Cris? Almidón. Sí, almidón de maíz en estas manos. A través de análisis microscópicos de fitolitos, descubrimos que ya hace 2000 años había ya un procesamiento de maíz. Adornos personales, esto es una chaquira, una cuenta muy pequeñita, hecha en una valva de molusco que no hemos podido determinar qué especie es. Ahí tenemos el gancho, la punta de un gancho de propulsor. Vean las escalas que varían, ¿no? Estos son elementos muy chiquitos que tienen la escala grande y estos son elementos más grandes. Acá tienen la escala para que vean la diferenciación. Elementos líticos retocados sumariamente. Ahí tenemos algunas características del registro arqueofaunístico muy fragmentado, aves, en algunos casos con marcas de corte que están indicando que fueron parte de la alimentación de estas poblaciones, e incluso aquí tenemos los restos de un micromamífero, la Gigliae se llama, que está extinto, se extinguió, es un pequeño ratoncito de agua que vivía en ambientes muy húmedos y que no existe, se ha extinto esta especie. Esto lo determinó Manuel López en su tesis doctoral analizando estos huesos, y lo interesante no es solo que es una especie extinta, sino que tuvo un rol importante en la dieta de las personas porque está calcinado, está quemado. Y no solo está quemado, porque uno puede decir, bueno, por ahí se murió y lo tiraron al fuego, pero no se lo comieron. Está quemado en sectores donde el proceso de cocción genera este tipo de quemada, en los extremos en las extremidades de los huesos, que es cuando se somete a fuego, se quema el extremo que está expuesto, pero no hacia el interior. Entonces eso es un indicador de que probablemente haya estado vinculado al consumo humano. Y la cerámica, donde pudimos observar estos restos con decoraciones no solo incisas, sino también con apliques de choricitos con decoración, y cerámicas que han estado perviviendo y siendo sostenidas. Esto es un fragmento de cerámica que realmente se fue tallando al costado para darle una forma como de plato. Interpretamos que siguió teniendo una funcionalidad más allá de que se había roto la pieza. Y esto, que bueno, Cristina seguramente le va a contar mejor, que son alisadores probablemente de cerámica. Lo que tenemos acá entonces, bueno, es un montón de actividades a partir de la funcionalidad de ese espacio vinculadas a la casa de guanaco, hay huesos de guanaco,
Hay captura de animales, sobre todo roedores, hay pesca, aparecieron huesos de perca, de persichis trucha, aparecieron también elementos vinculados a la recolección, como almidones de maíz y también los fitolitos de algarrobo y de procesamiento vegetal, en este caso manos de molino, y de procesamiento mineral, que son las lacas con las cuales se obtenían las herramientas líticas. En definitiva, lo que tenemos es una reconstrucción hipotética basada en lo que hizo Gambier para San Juan, que serían este tipo de viviendas en las casas pozo, como lo narré hace un ratito, y que tienen una permanencia por lo menos hasta la década del 30. En estas fotos Carlos Rusconi puede observar en el sector de Laguna este tipo de abrigos que aún se mantenían. Es decir, tenemos una continuidad en esta arquitectura vernácula de tipo expeditiva, que probablemente haya sido a la que respondió esta antigua pequeña aldea del sector del Valle de Mendoza. Luego de este proceso cultural que cerraría hacia el 1900 antes del presente, aparece otro conjunto cerámico, que es la que se conoce como biluco. La cerámica biluco, como verán, es sumamente distinta. Estas piezas aparecen enteras porque han estado vinculadas a un enterratorio, y desde el tamaño a la forma, pasando por el color y hasta el modo de decorarlas, son totalmente distintas a las vasijas que les mostré recién de tipo agrelo. En este caso son vasijas de color rojizo anaranjado en su pasta, que han sido cocinadas con hornos con mucha oxigenación, no han sido decoradas con incisión sino con pintura, y presentan fundamentalmente formas pequeñas vinculadas más bien al consumo que al almacenamiento. Esto se ha dado fundamentalmente en contextos funerarios, pero en términos fragmentarios lo hemos podido encontrar en el área fundacional en una gran cantidad de sitios que también demuestran algunos aspectos de las características del modo de construir el hábitat. En las ruinas de San Francisco, a 3 metros de profundidad, pudimos localizar un piso con estos fragmentos de cerámica y restos que indicaban improntas de postes que habrían formado parte de una estructura evidentemente hecha con vegetales. No encontramos ni rocas ni ningún elemento mineral que haya formado parte de esto, y aparecían estas improntas que les decía de quincha, que dan cuenta de la vegetación que se usó para cubrir y con barro, y que desafortunadamente se les incendió y quedaron como evidencia del tipo de manufactura. Ahí tenemos barros e improntas de poste a 2 metros de profundidad por debajo de los entierros que recuperamos en la ruina de San Francisco, por ejemplo. Ahí tenemos otra impronta de poste, y todo este conjunto de improntas de poste, asociados también a fogones practicados en este sedimento arcilloso que se quema, y que en este caso no formaban pozos tan profundos, pero sí verdaderas cubetas en las cuales aparecían asociados materiales no ya solamente de la cerámica biluco, sino también mayólicas y cerámicas rojas correspondientes a la cultura dominante, que fue la española, a partir de mediados del siglo XVI. Esta cerámica tuvo un proceso que ya se lo va a explicar mejor Cristina, no quiero abundar en esto, pero que está dando cuenta de que hubo un antes y un después del dominio incaico primero y español después. Las formas, en este caso algunos platos, algunas jarras, algunos pucos, nos están dando cuenta de influencias por un lado incaica y por otro hispanas, que ya les va a explicar mejor Cristina. Para que vean esta forma, me quedo callado para que se lo explique ella, que es la especialista, y los restos que se pueden observar. En este caso no es una vivienda, es un troje de Lagunas del Rosario, que era donde se almacenaba el grano, en Lagunas del Rosario en la década del 40. Nosotros creemos haber encontrado algo parecido a una estructura de este tipo, con improntas de poste, ahí, asociadas a restos del barro que se quemó, y miren las improntas de las ramas de las cañas, cómo quedan, que serían estos barros que cubrían a estas construcciones de caña o de ramas fundamentalmente, y que en el registro arqueológico permanecen de esta manera. Simplemente me gustaría plantear en último lugar
¿Cuál fue la característica que se ha atribuido al modo de ocupación de los huarpes en Mendoza? ¿Cómo convivieron con el territorio? Primero, a través de se ha planteado un modo de ocupación estacional con una explotación de los distintos niveles altitudinales, a través de un modelo de movilidad estacional, en el cual en las temporadas frías se habitaba las tierras bajas y en los periodos más cálidos se subía a las alturas, sobre todo precordilleranas. Entonces, en este territorio, desde lagunas o desde el territorio de la planicie, pasando por el piedemonte hasta la precordillera, incluso los valles cordilleranos y la cordillera, hay un territorio de aproximadamente unos 150 kilómetros que se ha interpretado que podrían haber formado parte del que era objeto de explotación de los huarpes, respondiendo de ese modo a la disponibilidad estacional de los recursos que la constituían. En las tierras bajas, humedales, algarrobales, pero con territorios muy hostiles desde el punto de vista del arenal para llevar adelante prácticas de agricultura, pero que no obstante sí habitaron, y hay relatos documentales que así lo dicen, que construían sus habitaciones en los médanos, decía el cronista, para salir de ella como fieras, lo veía que se metían. Entonces se interpreta como que deben haber sido casas pozo, estas mismas casas que nosotros encontramos arqueológicamente, que las construían ¿dónde? En los bordes de los ríos. ¿Y por qué dice el cronista que las construían de esta manera, sin mayor ejecución de esfuerzo? Porque dicen que para mudarse con mayor facilidad cuando las aguas del río se corrían. Entonces esto es interesantísimo porque nos muestra el mantenimiento de pautas de nomadismo por parte de los grupos huarpes muy atadas a la disponibilidad de agua. Y la disponibilidad de agua estaría demostrada sobre todo en que los sitios que ellos ocupan en planicie están fuertemente, digamos, con caracterización de una fuerte economía centrada en la pesca. Entonces estos sitios que hoy podemos recorrer, donde vemos médano y encontramos cantidad de restos de peces, es porque seguramente en el entorno vamos a encontrar laguna o río. En realidad lo buscamos al revés. Nosotros vimos rasgos del territorio que nos indicaran la existencia de cauces y paleocauces, que son las manchas blancas que se ven acá, y a partir de la búsqueda en estos lugares donde no hay ninguna evidencia de agua actual, pudimos detectar todos estos puntitos rojos y más, que son sitios arqueológicos que demuestran que cuando hubo agua, las personas fueron allí, pero que en definitiva el asentamiento permanente seguramente lo hayan mantenido acá donde encontramos la mayor cantidad de ocupaciones, que es Lagunas del Rosario o el propio Valle de Mendoza, que es donde estamos llevando adelante la mayor cantidad de investigaciones. Entonces, bueno, dicho esto, podría seguir un rato más, pero también he seguido muchísimo. Me pongo a disposición de las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias.